Hola, bienvenidos de nuevo a Ariana Garjuna. Y estamos comenzando o parando para hacer nuestro camino a través del capítulo 21. Estábamos hablando de esta botella y estábamos hablando de, ¿puede la llegada de la existencia y puede la salida de la existencia existir en la misma botella? ¿Puede la misma botella tener esas dos cualidades al mismo tiempo? ¿Pueden esas dos cualidades vivir en esta botella? Son, como se dice, compatibles en el mismo apartamento llamado botella. ¿Qué? La llegada a la existencia y la salida de la existencia son compatibles en el mismo apartamento, en la misma botella. Y estábamos discutiendo eso. Y ahora Nagarjuna, Arya Nagarjuna. Por cierto, vamos a hablar sobre la palabra Nagarjuna. Es tradicional no decir nunca Nagarjuna. Es tradicional siempre decir Arya Nagarjuna. Es como no llamarle al presidente de los Estados Unidos, ya sabes, hey tú o algo así, o a tu madre. No la llamarías hey, hey. No la llamarías por su nombre de pila normalmente. Hola Lizzie, o algo así, ya sabes. Es el único Arya en 500 años. Démosle un poco de crédito. Entonces, Arya Nagarjuna va a lanzar una bomba, lo que es muy inusual en él. Va a lanzar una bomba en toda la discusión y aquí está, capítulo 21, versículo 6. Dice, ¿quieres discutir si esta botella ha entrado en la existencia y sale de la existencia en la misma botella? ¿Quieres discutir si esas dos cualidades pueden adherirse o pueden habitar la misma botella al mismo tiempo? ¿De eso quieres hablar? Sí, queremos saberlo. Y él dice, déjame decirte algo. Siempre está haciendo eso. Él es como, déjame decirte algo. Es como un neoyorquino. Déjame decirte algo sobre tu café. Dice, ¿quieres que te diga si entrar en la existencia y salir de la existencia pueden cohabitar en la misma botella? ¿O quieres que te diga que no pueden? Te diré lo que es. No hay dos cosas en el universo que puedan estar en el mismo lugar o no en el mismo lugar. Esa es mi respuesta. Espera, solo queremos saber si esta botella puede venir a la existencia y dejar de existir, si ambos pueden estar en la botella. Y entonces dijo, al mismo tiempo, bien, y dijo, o no pueden estar en la botella al mismo tiempo. Y él dijo, escucha, déjame que te diga algo. No hay dos cosas que puedan estar juntas en tu apartamento al mismo tiempo. Y no hay dos cosas que no puedan estar juntas en tu apartamento al mismo tiempo. Así que cállate. Como si fuera, eso es lo suyo, ambas opciones son incorrectas. No me des las dos opciones. ¿Pueden tus zapatos y tus pantalones de ejercicio estar en la misma habitación al mismo tiempo? Mala pregunta. ¿O quieres decir que no están en la misma habitación al mismo tiempo? Esa es una mala pregunta. ¿Por qué? Porque si crees que el par de zapatos son dos zapatos separados y los ves de esa manera, eso viene de ti, no de los zapatos. Y si los percibes como un par de zapatos, también eres tú. Ambos son un par de zapatos y dos zapatos distintos. Pero tampoco son zapatos y también son... Dijo, mala pregunta, ¿por qué? Cuando me preguntas si están juntos en la habitación y cuando me preguntas si no están juntos en la habitación, estás pensando que ambos casos vienen de su lado. Y eso es un pensamiento erróneo. Eso no viene de esa manera. Ambas opciones están erróneas porque ambas están asumiendo que los zapatos vienen de su lado. Eso es todo. ¿Puedes verlos como un par de zapatos? Sí. ¿Puedes verlos como zapatos separados? Sí. ¿Se sugiere alguna de las dos posibilidades desde el lado del zapato? No. No te han dicho cómo pensar en los zapatos. Tú decidiste cómo pensar en los zapatos y fuiste forzado a hacerlo por tus semillas en tu mente.
Te ves obligado a verlos como un par de zapatos o te ves obligado a verlos como dos zapatos separados porque no son dos zapatos separados de su lado y no son un par de zapatos de su propio lado, ninguno de los dos. Y eso es lo que dice este verso. O bien las cosas son existentes en el mismo lugar al mismo tiempo juntos o no existen en el mismo lugar al mismo tiempo juntos. No hay ninguna opción. ¿Cómo pueden existir de esa manera? Ahora tengo una propuesta. Dada la cantidad de tiempo de clase que nos queda, que son básicamente 2 clases, tengo un presentimiento sobre lo que está ocurriendo en estas clases. Siento que empezamos las clases individuales, nos lanzamos a ese tema y me sentí bien con ello. Me sentí como si hubiéramos profundizado y profundizamos más y más. Ese es el objetivo de la serie de Nagarjuna, es profundizar. Pero creo que hay una debilidad en ello, que no vemos todo el flujo. Tenemos la idea genial número 1, por aquí, la idea genial número 2, la idea genial número 3, llegamos a lo más profundo, pero realmente no conectamos las ideas entre sí. ¿Cuál es el flujo? ¿Este libro tiene un flujo? Eso es lo que van a averiguar, chicos. Pero lo que pensé que sería útil antes de terminar esta sesión, la 4ª sesión de la serie de Nagarjuna, y creo que ahora serían 6, tal vez incluso 7. Pero, ¿por qué no miremos el flujo de todo el asunto? Y va a tomar más de una clase. Sugiero que empecemos ahora. Y en la discusión del flujo, vamos a profundizar en el capítulo 21. El capítulo 21. Así que abarcaremos el resto de este capítulo de todos modos, en la conversación del flujo. Y si terminamos el resto de este capítulo, nunca llegaremos a la conversación sobre el flujo y entonces siento que no lo aprenderás tan bien como deberías. Así que yo personalmente me gustaría empezar a hablar del flujo. Cuando lleguemos al capítulo 21 en la discusión del flujo, iremos más despacio. Así que aquí vamos. ¿Sí? Prepara tu computadora. Busca la clase 15. Está entre paréntesis, ¿verdad? ¿Lo tienes? Bien, aquí vamos. Voy a empezar de nuevo a través de todas las clases que hicimos hasta ahora. Voy a repasarlas y recordarles lo que hemos hablado. Pero también voy a ¿qué? Tratar de dar una sensación de cómo se desarrolló el capítulo, cómo fluyó esta parte del libro. Porque hemos tenido clases separadas, clases geniales sobre las ideas, pero no vimos cómo fluyen. Así que vamos a trabajar en eso. ¿Muy bien? Eso fue entusiasta. Es una broma. Muy bien, aquí vamos. Primera imagen, aquí. ¿Por qué estoy mostrando esta imagen? Alguien que me diga. El título del libro. Sí, el título del libro, que es un barco. Barco para cruzar el océano. De la verdad. De la vacuidad, sí. Un barco para cruzar el océano de la vacuidad. Bien. Y entonces, ¿cuál es el libro al que se refiere? 3 libros en realidad. Johnny Lama se refiere a Tsongkhapa. Sí, Tsongkhapa se refiere, que llamó a su libro en su comentario, se llama El mar de la lógica. ¿Qué tipo de lógica? La lógica de la vacuidad. Así que cada vez que veas la lógica utilizada como estos temas, significa vacuidad, significa pruebas de vacuidad. Tsongkhapa escribió un libro llamado El océano de pruebas de la vacuidad. Entonces nosotros, Chandrakirti escribió un libro llamado Entrando en el camino medio. Y la palabra utilizada para entrar en sánscrito es Madhyamaka Avatara. También significa cruzar el océano. Así que todos hacen un juego de palabras entre sí. Así que Tsongkhapa escribió un libro sobre el océano de la lógica para cruzar el mar. ¿Y dónde está la lógica? Es un juego de palabras, lógica. La vacuidad de la lógica. Bueno, las obras recopiladas de Nagarjuna se llaman
Los 6 libros de la lógica, y no son libros de lógica, son argumentos a favor de la vacuidad. Aquí están todos juntos. Chandrakirti, Tsongkhapa, Johnny Lama. Están todos unidos solo por el título. Este título es súper genial. Y me atrevo a decir que era un tema favorito de estos autores, que los estudiantes inteligentes quieren más información sobre la vacuidad. Y todos hemos escuchado a la gente decir, oh, son demasiado intelectuales, o hablan demasiado, o traducen demasiado, o tienen demasiados libros. Y es la posición de la gente que escribió los libros, que hay que estudiar más. Y eso es, tienes que aprender más. El estudiante que es agudo, agudo, agudo. El estudiante que va a llegar más rápido a la iluminación está atraído por más pruebas de la vacuidad. Punto. Punto. El estudiante que va a ayudar a miles de millones de personas más pronto, lo más pronto, se siente atraído a más explicaciones sobre la vacuidad. Así son las cosas. Así que salta al océano, surfea en el océano. ¿Sabes? Soy mayor, tengo 69 años, he escuchado a la gente durante 50 años decir por qué no deberíamos estudiar más. Deberíamos sentarnos a pensar, no lo sé. Pero está totalmente equivocado. Y no me avergüenza decirlo. Es una idea estúpida que no se deba estudiar más enseñanzas sobre la vacuidad. Debes hacerlo, tienes que hacerlo, necesitas hacerlo. Y esas personas, las que ayudarán a más gente, no los que hacen otra cosa. Esa es la posición de este linaje. Esa es mi posición y lo he visto. Lo segundo, la segunda foto. Estábamos hablando del orden de los capítulos y nos salimos de esto. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? 27 capítulos y son cortos. Algunos de ellos tienen 2 versos de largo, 3 versos de largo. Ni siquiera se puede calificar como un capítulo real, pero debería haber aparecido en tu mente en algún momento de la sesión hace 2 años, como, ¿por qué está saltando de un lado a otro? ¿Tiene déficit de atención? ¿Tiene TDA? Trastorno de déficit de atención de la vacuidad. Va saltando de un tema a otro. Te daré el primero. Y luego tú averiguas los otros 26. ¿Por qué empezó con las semillas? ¿Por qué el primer capítulo se llama Una investigación de las condiciones? ¿Qué significa semillas kármicas? De ahí parte todo. Así que te diré una cosa sobre el flujo. Es lógico que haya comenzado con las semillas kármicas. Y eso es gratis. Y ahora tienes que averiguar las otras 26 conexiones. Pero si vas a ayudar a otra persona, el mejor lugar para empezar con la pluma y empezar a hablar de cómo las semillas crearon la pluma. Y hace lo mismo. Nagarjuna está haciendo lo mismo. Muy bien, por favor recuerda el primer verso. Me inclino ante el más alto de los maestros, ante el plenamente iluminado, que nos enseña a alcanzar esa paz, donde nuestras fantasías sobre cómo existen las cosas son puestas a descansar definitivamente. Me inclino ante el que nos enseñó que las cosas suceden en dependencia. Nada termina, nada comienza. Nada se detiene, nada dura para siempre. Nada viene, nada se va. No hay 2 cosas diferentes, tampoco hay 2 cosas iguales. Así que ahora tienes una mayor apreciación de las líneas de apertura. Estas líneas de apertura son súper famosas y prácticamente resumen todo el libro. Solo voy a hablar de los elementos de este verso, las 8 ideas diferentes, ideas que se exponen aquí,
Y Choni Lamar dice, el verso entero es sobre, te voy a dar una opción, vacuidad u originación dependiente. No, tienes que elegir. Originación dependiente. Sí, originación dependiente, muy interesante. Las primeras líneas del libro más famosos sobre la vacuidad no son sobre la vacuidad, son sobre originación dependiente. Pero en las primeras líneas niega 8 cosas sobre la originación dependiente. Sí, todo proviene de una cosa, de una causa. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el Dangpo? Lo teníamos en el texto de Sugen. ¿Cuál es el primer principio de la originación dependiente? Se puede enseñar la originación dependiente con una frase o con 12 enlaces. Elección. Y el sutra, el primer sutra sobre la originación dependiente se llama Primer Principio y 12 eslabones. El primer principio es, si esto sucede, esto sucede. Si esto empieza, esto empieza. Eso se llama el primer principio. Así que va a decir 8 cosas sobre el primer principio. ¿Por qué estamos tan obsesionados con si pasa esto, qué pasa? ¿Por qué estamos tan obsesionados con las semillas? Es porque no puedes detener el sufrimiento en tu vida, tratando con el sufrimiento en tu vida. Tienes que encontrar lo que lo produce. No puedes ocuparte de los resultados, debes tratar a nivel de las causas. No sigas poniéndote de rodillas y limpiando el agua en la cocina cada mañana. Por el amor de Dios, ponte debajo del fregadero, encuentra dónde está la fuga y te ahorrarás muchos problemas. No puedes detener los problemas en tu vida tratando de detener los problemas en tu vida. Solo puedes detener los problemas en tu vida deteniendo el origen de los mismos. Y si nunca entiendes eso, entonces pasarás toda tu vida tratando de ser más feliz y simplemente fracasarás una y otra vez. No intentes cambiar a tu esposa o a tu esposo. Arregla tus semillas. Eso es la fuga bajo del fregadero. La forma en que tu marido está hablando, la forma en que tu mujer habla, es el agua en el suelo. Pero si quieres cambiarlo, entonces cambia el fregadero. Mira debajo del fregadero. Mira aquí porque estas semillas están produciendo lo que dicen. Lo grandioso del budismo es que vas por las causas y no intentas trabajar contra los resultados que ya han salido. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Habla con tu esposo. Oh, por favor, no me llames así. Por favor, no me digas estas cosas. Es demasiado tarde. Ya las está diciendo. Ve a buscar la causa y cierra el agua. Así que por eso estamos hablando de la vacuidad de la originación dependiente. Y aquí vamos. La primera, algo que podría terminar en el sentido de parpadear fuera de la existencia momento a momento. No es la originación dependiente. La originación dependiente no es algo que pueda parpadear, entrando y saliendo de la existencia momento a momento. ¿Es así? Sí. ¿Pero lo hace? No, no lo hace. La segunda, la originación dependiente no es algo que pueda comenzar en términos de empezar a ser ella misma. ¿Qué significa? De su propio lado. La originación dependiente, número 3, no es algo que pueda detenerse en el sentido de que podría existir hasta cierto punto y apagarse. No, no puede desde su propio lado, pero puedes apagarlo. Es todo la misma historia. Número 5, ¿es la originación dependiente algo que puede durar para siempre y nunca ser destruido? No. ¿Pero se puede detener el ciclo de la vida? Sí. Eso no es lo que estamos diciendo, tienes que detenerlo aquí. ¿Es la originación dependiente de algo que pueda venir de ahí y de aquí? No. ¿Pero lo hace? Sí. ¿De dónde viene eso? De mí. ¿Es la originación dependiente de algo que pueda ir de aquí a allá? No. ¿Pero lo hace? Sí. ¿Por qué? Viene de mí. Ahora, aquí está la que nos interesaba. ¿Pueden dos cosas ser diferentes la una de la otra? Por ejemplo, ¿podrían ocupar el mismo espacio y ser diferentes? No. ¿Podrían dos cosas ser iguales entre sí y ocupar el mismo espacio? Y tú dices no. Así que todo el libro comienza con 8 no. Es como hablar con tus hijos. ¿Joaquín habla? No. ¿Cuándo aprendió el no? ¿Lo recuerdas? Hace 8 meses.
Probablemente haya algún libro de desarrollo infantil sobre qué mes empieza tu hijo por primera vez a decirte que no. ¿Dijo por primera vez no o que sí? Que no. Primero aprendió que no. Me lo estaba imaginando. No, nunca he pasado por eso como padre. Y me gustaría señalar aquí, al comienzo de la revisión, que el enfoque de Aria es mayoritariamente negativo o positivo. Sí, se pasa todo el libro, ¿cierto? Al igual que el primer beso nos dice, no es lo que piensas, no es lo que piensas, no es lo que piensas. ¿Qué quieres que piense? No, no es lo que piensas. Y yo me quedé como, ya sabes, así que todo el libro debería haberlo llamado, no es lo que piensas, porque no nos dice lo que piensa. No creo en todo el libro, pero está bien. Y aquí está el remate de la historia, el helado. Nunca olvides esta, nunca olvides esta. Hay trozos de realidad fuera en el mundo. Como piezas de la pluma, está la parte superior y el bolígrafo, pero tu mente los une. No están juntos de forma natural. Tu mente está juntando las cosas, según... Nunca lo olvides. Según el trato que le des a los demás. Si eres amable con otras personas, las cosas que juntes serán geniales. Si no eres amable con los demás, las cosas que juntes no serán geniales. ¿Qué hemos dicho? Pregunta de $100, $300. Pregunta de $300. Si alguien enseña correctamente la vacuidad, entonces ¿dentro de qué? Sí, dentro de unos minutos, digamos. Sí, $300 para ti. Estás manteniendo tu propio seguimiento de ti mismo. Si una persona está explicando la vacuidad con precisión, entonces deberían estar hablando de ser agradable con otras personas en pocos minutos. Porque eso es ¿qué es la vacuidad? ¿Por qué hablamos de ser amable con los demás? Estamos hablando de la salsa de chocolate. ¿Quién hizo la salsa de chocolate? ¿Qué hace el helado? ¿Ponen el helado junto? Es ser amable con otras personas, son las semillas en tu mente. Si alguien habla de vacuidad, bla, 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 y no empieza hablando de semillas, hay algo que está mal. Y si no lo llevan a la compasión y amor por otras personas, no entienden la vacuidad. Eso es lo que estoy diciendo. Miramos el orden de los capítulos. No intentamos averiguarlo, dijimos que ese era su problema. Sus equipos van a resolverlo. Buena suerte, les deseo buena suerte. Si tuviera tiempo, lo haría solo por diversión. Creo que sería interesante escribir un libro sobre ello, en realidad. Creo que sería un bonito y pequeño libro. Pero sé que no tengo tiempo, quizás alguno de ustedes pueda intentarlo. Pero dijimos que cubriríamos 6 capítulos y solo cubrimos 4, 3.5 algo. ¿Cuáles son los 6 capítulos? Te voy a dar los nombres, pero no voy a tratar de conectarlos. Ese es tu trabajo. El capítulo 18 se llama Una investigación. Si no lo recuerdas, solo di una investigación de la persona y la cosa. Cosa aquí significa partes de la persona. Sí, partes de la persona, exactamente, siempre. En este contexto, siempre significa partes de la persona. ¿Cuál es otra forma de decirlo? Aham y mamá. Yo y mío. Sí, yo y mío. Eso se pone interesante. Sí, yo y mío. Sobre todo lo mío. ¿Qué es lo mío? ¿Qué debo proteger? ¿Qué debería intentar acumular? Lo mío. De todos modos, es genial tener un capítulo llamado Vamos a buscar investigar Pariksha. Yo y lo mío. Y como ya he mencionado, este es el capítulo más popular. Este es el capítulo más citado de cualquier libro sobre vacuidad. Cuando alguien escribe un libro sobre vacuidad, citarán este capítulo más que cualquier otro libro. Hay otro capítulo popular más adelante, pero este es el grande. Capítulo 19. Investigación de tiempo.
Fue muy divertido. ¿Por qué viene de mí lo mío? ¿Lo has descubierto? Pasado, presente, futuro. ¿Quién crea el pasado, presente y el futuro? Eso surgió de una discusión de mí y mío. Probablemente el Dr. Hasso lo resuelva. Sería divertido que escribiera algo. Capítulo 20. Una investigación de cómo las causas y las condiciones se unen. Ese momento perfecto cuando tienes la semilla, la tierra, el suelo fértil, el abono, el agua, la luz del sol y el jardinero. Todo está listo. Y en el siguiente momento, ¡pup!, el árbol sale. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es imposible. Solo visualízalo. O compré semillas en la tienda. Verónica compró algunas semillas en la tienda. Acabamos de comprar algo de col china. Dios sabe por qué. Semillas de col china con la tierra, el fertilizante y agua. E íbamos a plantarlas tan pronto como llegara la primavera. Y después profundizamos nuestro esfuerzo en ello. Después pondríamos nuestro esfuerzo en ello. Y solo trataríamos de tener el sentimiento de que todo está ahí, todo está listo, todo está perfectamente ahí. En el siguiente milisegundo viene el brote. Pero ¿qué pasa en medio? ¿Qué pasa con todo lo que se reúne? ¿En qué momento está todo reunido y luego en un punto? ¿Dónde está el punto del brote? Es extraño, no puede haber un punto del brote, porque tendría que tener una punta superior delantera y la parte inferior de la punta. Y la parte inferior de la punta, incluso la punta que sale es imposible, debe de ser inquietante para ti, si has estudiado bien este libro. Capítulo 21 habla de entrar en la existencia y salir de la existencia, y esos son los 4 capítulos que hicimos. Vamos a repetirlo. Lo hicimos, investigación, el yo y el mío. Luego fuimos al tiempo, luego pasamos a todas las condiciones reunidas y luego pasamos a la aparición y desaparición de la existencia. Eso es lo que hicimos. Hicimos esos 4. ¿Cuáles son los 2 capítulos que íbamos a intentar hacer y no hicimos? El 22 es sexy. Parece ser una investigación de Budas y sería bueno investigar a los Budas, especialmente en este contexto de la vacuidad. En el capítulo 23 es fascinante, se llama Una investigación de los bubus, errores. ¿No es interesante escribir un capítulo llamado Investigación de cómo se puede meter la pata? Es un poco deprimente, pero es un capítulo entero sobre... Es todo un capítulo no sobre errores que puedes cometer, sino sobre el proceso de cometer un error, que es aún más fascinante. Y así que vamos a llegar ahí. ¿Por qué, Geshe-la, no lo has traído en esta clase, en esta sesión? Tal vez te iba a dar una oportunidad para experimentarlo personalmente. ¿Cómo cometer errores? Por cierto, siempre hay algún tipo de sospecha de un maestro que está planeando algo así. Yo no, pero siempre existe esa posibilidad. Hay 5 grandes piezas en la discusión sobre la vacuidad del yo y mío. Y solo voy a pasar por esos 5, porque es algo divertido. Lo hicimos, pero no vimos el flujo. Si vas a hablar sobre la vacuidad del yo y mío, primero vas a hablar de la verdadera naturaleza del yo y mío, que era básicamente una discusión sobre si soy o no soy mi cuerpo y mi mente. Así que cuando se habla de la naturaleza real de mí y lo mío, el tema es, ¿soy yo mi cuerpo y soy yo mi mente? ¿O no soy mi cuerpo y mi mente? ¿Estoy separado de mi cuerpo y mi mente? ¿Podría mi mente volverse loca? ¿Podría tener Alzheimer y morir y seguir siendo yo? ¿Soy mi cuerpo y mi mente o no lo soy? ¿Soy independiente? ¿Podría de alguna manera seguir adelante sin una mente y cuerpo? Ya hemos hablado de eso. Nuestro punto 4. No sé qué... Creo que es una gran imagen para el cuerpo y la mente. La encontré en mi sitio web. 1, 2, 3.
Lo bueno es que las imágenes son buenas, pero también las han nombrado correctamente para que puedas encontrarlas. De cualquier forma, eso es tu cuerpo y mente cayendo a pedazos. Sí. La pregunta era, si estoy, si Michael es el cuerpo y mente de Michael, entonces Michael está parpadeando dentro y fuera de la existencia, milisegundo a milisegundo. Si Michael no es tan Michael en el segundo milisegundo como Michael, que era Michael en el primer milisegundo, ¿puede Michael ser menos Michael y más Michael a medida que pasa el día? Porque mi cuerpo y mi mente son menos cuerpo y mente o más cuerpo y mente a medida que pasa el día. Pero hace que, si son míos, entonces Michael tiene menos y más. ¿Soy más Michael por la mañana y menos Michael por la tarde? Creo que sí. Pero ese es el problema. Si soy mi cuerpo y mente, si no soy mi cuerpo y mente, entonces no podrías decir que Michael está envejeciendo o que Michael va a ir a su próxima vida o que Michael vino a esta vida. No puedes decir cosas así porque si no estoy conectado a las cosas que muestra el tiempo, entonces, ¿cómo puedes decir que estoy envejeciendo? Si Michael es solo una idea, ¿cómo puedes decir que está transitando por su vida o está acumulando más años? ¿Cómo puedes decir eso? Si yo soy si no soy mi cuerpo y mi mente, pero si soy mi cuerpo y mi mente, entonces estoy parpadeando dentro y fuera de la existencia cada milisegundo. Y a veces soy menos Michael y otras veces soy más Michael. Cuando hago ejercicio soy más Michael. Cuando como chocolate soy menos Michael. Algo así. No tiene sentido. Ambas opciones suenan divertidas. Esa era la idea. Tenía un bebé caminando. Estaba tratando de encontrar un ejemplo de moverse por la vida, pero está congelado al mismo tiempo. Así que tiene el pie levantado, pero aún no lo ha bajado. Se parece a Joaquín. La mejor fotografía de Joaquín es cuando está siendo bendecido por el cura en el bautizo. ¿Es tan lindo? Es como, y el cura es como, ahí está la foto. Así que no habría ninguna indicación de que hubiera estado en algún lugar o de que estaré en algún lugar o que estoy yendo a algún lugar ahora. Estaría como congelado. Si no estoy conectado con mi cuerpo y mi mente, no podrías decir que el tiempo se aplica a Michael. No podrías decir que está envejeciendo o lo que sea. Además, si no soy mi cuerpo y mi mente, entonces, siguiente imagen. No puedo ver. Si no soy mi cuerpo y mi mente, entonces las dos cosas principales que hacen mi cuerpo y mi mente no lo puedo hacer. El primero es, el, el principal. Dicen en el Abhidharma, 90% de tus sentidos físicos son visuales. Pasas el 90% de tu vida prestando atención a los colores y las formas y menos a los sonidos y los olores. A menos que dirijas un programa de cocina. Estoy bromeando. Así que si no fuera mi cuerpo y mi mente, entonces como no soy mi cuerpo sería menos físico y no tendría tanta capacidad de ver para vivir en el mundo 90% visual. Y no podría ser el 90% de lo mental, que son sentimientos, sensaciones, conciencia. Así que me vería privado de la conciencia de la vista. Y eso es lo que esta imagen se supone que, si no soy mi cuerpo y mi mente, entonces, casi como una idea adicional, él tenía un verso que nosotros ni siquiera cubrimos sobre... Por cierto, esto es todo yo. Te voy a dar una pista. Acabamos de hablar del yo, cuerpo y mente. Entonces, solo tiene un verso sobre mío, lo mío. Dice, mira, si entiendes el yo, mío no es un problema. Porque tu familia, tu casa, tus hijos, tu perro, tu brazo, es todo lo mismo que el cuerpo y la mente. Es más de mío, es más del yo. No pierdo mucho tiempo en eso. Si no eres tú mismo, entonces, ¿cómo diablos podría ser? Si, si, si no eres el yo, ¿cómo diablos podría ser
lo mío? Es una pregunta sencilla. Si no eres el yo, ¿cómo puede ser el mío? ¿Cómo puede ser lo mío? Sigamos. Él es así, pero tenemos una foto de esta chica. No lo sé, porque es muy posesiva con su conejito. Y ella está pensando, esto es mío. Esto es mío. Y creo que a veces lo mío nos mete más en problemas que el yo. Proteger nuestras posesiones y nuestras relaciones, nuestro esposo, esposa, etcétera, toma más energía que cuidar de mí. Usé esta imagen en el repaso porque quería revisar algunas palabras que teníamos. Una soy yo, que es Atman. Atman. A larga, no debería de ser una A larga, pero lo es. A veces eso ocurre en la condición inicial, Atman o Aham. Y entonces mamá era mía. Mamá era mía. Y entonces tuvimos estas palabras tan importantes que se referían a la nave espacial cósmica y a los viajeros del planeta alrededor del vórtice de cristal de Sedona, llamado Ahamkara. ¿Recuerdas esa explicación? Ahora hay una explicación en algunas escuelas de yoga, escuelas hindús, de que Ahamkara son viajeros cósmicos que es toda una historia y todo está completamente equivocado. Solo significa que tomas las cosas como autoexistentes o no. Lo tomas como yo o como mío. Hay una larga historia sobre su nave espacial y lo que hacían y cosas así. Así que puedes olvidarte de eso. Básicamente esas escuelas eran, en mi opinión, simplemente corrompieron el budismo. Como el budismo por alguien que vio el libro una vez o algo así. Entonces se inventaron esas cosas raras. Así que no pierdas mucho tiempo en eso. No pierdas tu tiempo en ello, en mi opinión. No estoy diciendo que sea mala o algo así. Solo estoy diciendo que no vas a vivir para siempre y no tienes tiempo para averiguar sobre los viajeros cósmicos del vórtice de cristal. Sí, luego dijo, bueno, ¿cómo se pone esto en la práctica actual? Y dijo, sí, tienes que examinar esta tendencia a aferrarse al yo y al mío. ¿Qué es lo que te está causando problemas en la vida? Y les voy a pedir, chicos, a ustedes, les daré una pista. Sé que se han basado en el libro de Seiji Arao, especialmente Hasso, durante años. ¿Qué dice de mí y lo mío? Dice que hay dos versiones. Sí, hay dos versiones. Lo primero, dicen que es la raíz de todo mal. Es comprender que las cosas tienen su propia naturaleza. Sí, y entonces eso fluye hacia, más tarde llega a autoatesoramiento. Bien, muy bien. Autoatesoramiento. Así que autoatesoramiento, el egoísmo no es la esencia individual, pero están relacionados. Creer que tienes la creencia de que no vienes de cómo has tratado a otras personas te va a llevar automáticamente a cuidarte más. Y ambas son tragedias, ambas son un desastre. Y entonces la tendencia a enfocarse en la idea de que yo y lo mío viene de su propio lado es $100. La visión de la destrucción. ¿Por qué se llama la visión de la destrucción? Porque podría causar todos los problemas. Sí, ese es el primer eslabón de la rueda de la vida. Dicen un tipo con un palo, un entendimiento incorrecto, pero no lo es. Es entendimiento incorrecto solo de yo y mío específicamente. No es un entendimiento incorrecto en general. Entendimiento incorrectamente la naturaleza del yo y del mío. Michael y las cosas y los amigos de Michael y el compañero de Michael. Y teníamos una foto de esta señora.
de entender incorrectamente el yo. Es la chica y entonces lo mío es el libro, porque mis posesiones favoritas son los libros. Luego hubo una parte aquí llamada esta es una parte genial. Esta parte fuimos a una parte en el capítulo 18 donde dijo, basta de teoría. ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo se relaciona esto con el flujo de toda tu vida? ¿Cómo se relaciona esto con el flujo de toda tu vida? Entiendo que pensar en yo y en mío es la raíz de la rueda de la vida. Pero ¿cómo gira? ¿Cómo gira la rueda de la vida? 5 pasos. Los llamamos los 5 pasos de Maitreya. Estaba en los cursos de ECI. Nagarjuna los trae aquí, lo cual es muy reconfortante. Alguien me dijo que fue a las enseñanzas que no entendía lo que yo enseñaba cuando lo estaba enseñando. Se distrajeron y empezaron a hacer otra cosa en su vida. Fueron a las enseñanzas de los más altos lamas y de repente se quedaron sorprendidas de que los más altos lamas estaban enseñando exactamente lo que ACA estaba enseñando. Y entonces estaban muy contentos de que pudieran entender qué demonios estaba pasando, porque nadie más en la audiencia lo hacía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hay una congruencia en este linaje. Hay una congruencia elevada. Si tomas las enseñanzas de cualquier maestro que esté bien formado en diferentes partes del mundo o diferentes nacionalidades de maestros, ellos te dirán lo mismo. Porque Nagarjuna está hablando de los 5 pasos de Maitreya. 100 años antes de que Maitreya hablara de ello. Lo cual es una indicación interesante. ¿Quién me va a dar los 5 pasos de Maitreya? Hagámoslo juntos. Y en realidad he sacado esto del curso de ACI. Número 1, llegamos a esta vida con semillas para ver las cosas de forma equivocada. Llegamos a esta vida con eso. Siempre puedes decir, no es mi culpa y tienes razón. Es la culpa de Joe. Llegamos a esta vida con la tendencia de ver 2 cosas mal. Yo y mío. Qué bien. Llegamos a esta vida con la tendencia de malentender a Michael y las cosas de Michael. Entonces, entonces las semillas se abren y activamente entiendo incorrectamente el yo y mío. Así que entro en esta vida, por cierto, a veces se puede enseñar el 5 como el 7, depende de cómo lo hagas. Has entrado... Me encanta esto porque no es tu culpa. Naciste torcido, así que no te preocupes. Llegas a esta vida con el hábito de ver las cosas de manera equivocada y entonces viste las cosas de manera equivocada, sí. Y debido a esto es Maitreya. Entonces, cuando estas semillas se abrieron, no entendiste 2 cosas sobre tu vida. ¿Qué dijo Maitreya? Cosas que te gustan, cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Así es que Maitreya va por ahí. Debido a las semillas de no entender el yo y mío, empiezas a no entender por qué recibes dinero y por qué te grita tu compañero. No entiendes las cosas que te gustan y no entiendes las cosas que no te gustan. Y parece que vienen de este lado. Entonces te pones a la defensiva, quieres defender las cosas que son tuyas, quieres destruir las cosas que te molestan, quieres conseguir más de las cosas que te gustan y por eso tú creas tu karma. Cometes karma. Y luego esos karmas se plantan. Semillas con las que puedes caminar en tu próxima vida. Y entonces se convierte en un círculo. Así que puedes decir 5 pasos, puedes decir 7 pasos, pero es fascinante que Nagarjuna describió los mismos pasos que aún no se describen en las escrituras, porque así es.
y todo el mundo podría entenderlo. Se llama... Creo que alguien debería escribir un libro sobre esto. Es, es ver las cosas de una manera equivocada que desencadena el no entender, lo agradable y lo desagradable. Es una forma equivocada de ver las cosas. Se llama... No es ignorancia, activa la ignorancia. Es raro. Es ver las cosas de forma equivocada. Pero tengo la imagen perfecta para ti. ¡Tarán! Es así, ya sabes. Viendo las cosas de forma equivocada. Algo bueno sucede en tu vida y lo ves de forma equivocada y piensas que vino del lugar equivocado. Y entonces luchas por ello. Luchas por tus hijos, luchas por tu país. Y eso es porque tú no lo ves de la manera correcta. Perdón por meterme con el perro. Por otra parte, en este punto del texto de Nagarjuna, Arya Nagarjuna nos recordó que debemos tratar con las causas y no los resultados, lo cual aquí está la imagen. Y esto viene, como digo, viene de una historia real. Tras noche yo caminaba en un charco frío de agua en la cocina. Era demasiado perezoso para ver debajo del fregadero. Todos los días, todas las noches diría, no, no quiero que Verónica pise esto. Me ponía de rodillas y lo limpiaba y volvía a la cama. Entonces, podría estar ahí la noche siguiente y diría, alguien debería mirar debajo del fregadero. ¿Conoces esa sensación? Alguien debería mirar debajo del fregadero. Es pura pereza, flojera, flojera total. Y si sigues siendo perezoso, sobre dónde vienen todos tus problemas, seguirán llegando. Tienes que encontrar la fuente. En realidad, ¿cómo lo arreglé, Jaso? Adivina. Invité a Daniel para ver debajo del fregadero. Oye, Daniel, ¿quieres venir a comer pizza? Sí. ¿Puedes mirar debajo del fregadero? No sé qué está pasando ahí. ¿Sigue siendo su pereza? No lo sé. ¿Cómo vamos de tiempo? Déjame ver dónde debemos ir. Una última cosa. Entonces dejaremos la primera mitad del repaso. Alguien dice, mira, si las cosas no tienen una naturaleza propia, ¿por qué Buda dijo que la tenían? ¿Por qué en la primera parte de la trayectoria de las enseñanzas? Puedes pensar que la trayectoria de las enseñanzas de Buda más o menos se puede pensar en ella como 3 periodos de 20 años. Enseñó hasta que tuvo unos 81 años o algo así. Puedes pensar en ellos como periodos de 16.5 años. En la primera parte de su enseñanza, cosas como Abhidharma, dijo, aquí están los tipos de color, aquí está el tipo de percepción. No le dio importancia si el verde estaba ahí o si venía de mí. No habló de ellos. Describió muchos objetos fácticos, como los 18 datos de los 12 ayatanas, los 5, la composición del mundo, los diferentes tipos de karma. No entra en sí, venía de ti o de mí. Luego entra en la segunda parte de su carrera y dijo, nada viene de ti o de mí. Luego en la tercera parte de su carrera dijo, bueno, tal vez algunas cosas. Entonces hay una discusión dentro de Nagarjuna de por qué el otro ataca a Nagarjuna. Él dice, Buda nunca dijo nada sobre la naturaleza propia durante 20 años. ¿Qué? ¿Lo habrá olvidado? ¿Por qué está hablando de todo de repente? Y entonces Nagarjuna dice, fue él. ¿Por qué Buda no mencionó la naturaleza propia? No estaban listos, no estaban preparados. Los estudiantes no estaban preparados, tuvo que prepararlos, eso es todo. Entonces, ¿qué gran tema se desprende de este hecho? El arte de la interpretación. Sí, el arte de la interpretación. ¿Por qué Buda no abordó ciertas cosas en ciertos periodos de su vida? Y es porque
Y es porque incluso no declaró cosas en ciertos periodos de su vida. ¿Quieres una idea más profunda? Si ves a un maestro contradiciéndose a veces, ¿de dónde viene eso? De mí, sí. Siempre digo que si te gusta mi enseñanza, viene de mí. No, si no te gusta mi enseñanza, viene de ti. Si te gusta, viene de mí. Continuaremos el repaso en la próxima clase. Creo que lo estamos haciendo bastante bien.